Hola chicos, aquí os presento los vídeos que os prometí para el estudio de los gases. Estos vídeos, ¿cómo se usan? Para hacer un buen uso de los vídeos tenéis que tener en cuenta varias cosas. Primero, en casa podéis ver el vídeo tantas veces como queráis. Así, si no entendéis algo, podéis volver a verlo, podéis volver a razonarlo. Si queréis, podéis parar el vídeo para tomar anotaciones. Incluso si no os da tiempo a verlo juntos, podéis ver una parte y un poco más tarde seguir viendo el vídeo. Y una cosa muy importante, debéis apuntar todas aquellas dudas que os van surgiendo a lo largo del vídeo. Así, cuando vayáis a clase, las clases van a ser mucho más activas, porque en lugar de estar escuchando la explicación, vosotros podréis plantear las dudas, yo las podré resolver y además vamos a resolver problemas, porque al fin y al cabo todos estos contenidos nos sirven para resolver problemas que nos vamos a encontrar en la vida diaria. Pues bien, este va a ser el vídeo de comienzo, el vídeo de introducción para el estudio de los gases. Después veremos varios vídeos donde estaremos trabajando las distintas leyes de los gases. Para comenzar, recordemos que los gases se estudian estudiando tres variables. La primera variable, la presión. La segunda variable, el volumen. Y la tercera variable será la temperatura. Si os fijáis, la temperatura lleva algo en rojo. Cuando pongo algo rojo es porque es importante o porque suelen ser errores que cometéis en los exámenes o en los problemas. Normalmente en la vida diaria utilizamos la temperatura con las unidades de grados centígrados, pero en estos problemas las unidades son las del sistema internacional y no podemos olvidar que las unidades del sistema internacional de la temperatura son los Kelvin. Bien, también debemos recordar lo visto en clases anteriores, y es que la teoría cinética nos habla acerca de cómo es el gas, cómo son las partículas y cómo se comportan. Si recordáis, la presión eran los choques que las partículas del gas producen con las paredes del recipiente y entre ellas mismas. Bueno, pues seguimos avanzando. Quiero que tengáis en cuenta que para estudiar las leyes de los gases lo que vamos a hacer es relacionar esas tres variables. Relacionamos presión, volumen y temperatura. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando queramos conocer la presión, debemos conocer volumen y temperatura. También, si queremos conocer el volumen, conoceremos la presión y la temperatura. Pues bueno, vamos a empezar. Pero antes de empezar con las leyes de los gases, vamos a ver una simulación para jugar un poco con estas variables. Vamos a mantener la presión constante y vamos a ver qué pasa con el volumen y la temperatura. Vamos a mantener el volumen constante, vamos a ver qué pasa con la presión, temperatura, etc. Bien, vamos a comenzar con esa simulación. Fijaos, en esta simulación tenemos volumen, temperatura y presión. Son las tres variables de las que hemos dicho que vamos a trabajar y de las que vamos a hablar. Bien, si os dais cuenta, para cambiar el volumen voy a cambiar la posición del émbolo. Puedo aumentar, disminuir el volumen, ¿vale? Pues bien, teniendo en cuenta cómo funciona esta simulación, vamos a trabajar con las distintas variables. Por ejemplo, comenzamos con dejar la temperatura constante. ¿Qué le ocurre a la presión en relación con el volumen? Vamos a ver, yo voy aumentando el volumen, ¿lo veis? ¿Qué le ocurre a la presión? Si aumento volumen, presión disminuye. ¿Cómo podríamos explicar eso teniendo en cuenta las partículas? Pues si el volumen aumenta, tienen mucho más sitio para poder moverse y por lo tanto chocan menos. Y como chocan menos, la presión disminuye. Muy bien, y si ahora yo disminuyo el volumen, ¿qué va a pasar? ¿Qué creéis que va a pasar? Pues lo contrario, si yo disminuyo el volumen, las partículas tienen menos sitio para moverse, con lo cual chocarán mucho más y aumentará la presión. Si os dais cuenta,
los valores de la presión van aumentando. Bueno, pues ahora vamos a dejar el volumen constante. Y lo que vamos a cambiar va a ser la temperatura. ¿Qué le va a pasar a la presión? Bueno, pues primero calentamos. Va subiendo la temperatura. ¿Y qué le ocurre a la presión? La presión también va aumentando. ¿Cómo podríamos explicar esto? Fijaos, las partículas al aumentar la temperatura se mueven muchísimo más rápidas. Claro, al moverse más rápidas aumentan los choques. Y dijimos que la presión estaba relacionada con los choques, con lo cual a mayor número de choques, mayor presión. ¿Pero qué ocurrirá si lo que hacemos es bajar la temperatura? Ahora ponemos hielo y vamos bajando la temperatura. Si bajamos la temperatura, ¿qué ocurrirá con las partículas? Fijaos que las partículas se mueven más despacio. Por lo tanto, chocan menos. ¿Cómo será la presión? Pues la presión irá disminuyendo. Bien, ahora vamos a dejar la presión constante y vamos a ir variando el volumen y la temperatura. Fijaos bien, vamos a calentar. Las partículas, como hemos dicho, se mueven mucho más rápido. Como la presión es la misma, lo que hacen es que se separan mucho más las partículas y aumenta el volumen. Cuando bajamos la temperatura, las partículas se mueven menos, por lo tanto permanecen más juntas y disminuye el volumen. Bueno, pues con este vídeo hemos podido ver cómo varían la presión, la temperatura y el volumen. Pero todavía no hemos hablado de ninguna ley de los gases en concreto. Eso será en el próximo vídeo. Espero que os haya servido para aprender mucho, que hayáis entendido las variaciones de volumen, presión y temperatura y además lo relacionéis con la teoría cinética y espero que las dudas las resolvamos en clase. Gracias, hasta la próxima.